Hola, en este video veremos la ineficacia de los actos jurídicos. Veremos la inexistencia y también la nulidad. Explicaremos la teoría de la inexistencia y también explicaremos la nulidad, tanto la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y para comenzar, explicaremos qué es la eficacia y la ineficacia. Un acto jurídico es eficaz cuando tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. En cambio, un acto jurídico es ineficaz cuando no genera sus efectos propios desde el momento mismo en que se otorgó o celebró, o cuando, habiendo generado sus efectos, deja de producirlos por cualquier causa. Nosotros podemos tener la ineficacia en un sentido amplio, que quiere decir que un acto jurídico es ineficaz cuando no genera sus efectos propios desde el momento mismo en que se otorgó o celebró, o cuando habiéndose generado su efecto deja de producirlo por cualquier causa. Entonces, este sería el sentido de ineficacia en sentido amplio. En el primer caso, cuando la causa de ineficacia se produce desde el momento mismo en que el acto se otorga o celebra, se suele incluir las hipótesis de inexistencia y de nulidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un defecto intrínseco del acto. Entonces aquí entrarían las hipótesis de inexistencia y de nulidad. Y en el segundo caso, cuando la causa de ineficacia se origina después de haberse otorgado o celebrado el acto o contrato, se incluye la hipótesis de ineficacia en sentido estricto, a las que aludiremos un poco más adelante. Pero aquí podemos decir que el acto ya nació, un acto válido, y después por causas posteriores viene la ineficacia. Pero hasta el momento quiero que sepan que dentro de la ineficacia en sentido amplio están las hipótesis de inexistencia y de nulidad y también las hipótesis de ineficacia en sentido estricto que la explicaremos más adelante. Otra parte de la doctrina también usa la clasificación entre ineficacia jurídica originaria y ineficacia jurídica sobreviniente. Esto es el criterio según el momento en que se produce. La ineficacia jurídica originaria sería la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos propios por un defecto intrínseco y congénito, que puede consistir en la falta de algunos de sus elementos esenciales o constitutivos, tanto de existencia como de validez. Y aquí estarían las hipótesis de inexistencia y de nulidad. En cambio, la ineficacia jurídica sobreviniente es la falta de idoneidad de un acto jurídico existente y válidamente formado para producir sus efectos propios, a consecuencia de un hecho de carácter extrínseco o ajeno al mismo, que usualmente acaece con posterioridad a la ejecución o celebración del mismo. Como vemos, la ineficacia jurídica originaria sufre un defecto intrínseco y congénito, por lo tanto, le falta uno de sus elementos esenciales o constitutivos. Entonces el acto sería nulo o inexistente. En cambio, en la ineficacia jurídica sobreviniente, el acto ya existe, pero pierde eficacia por un hecho posterior. Más adelante explicaremos cuáles serían las hipótesis en que esto sucede. Antes de avanzar, me gustaría leer esta pequeña sentencia del 21 de enero de 2013. Bueno, aquí está el rol, que se refiere al tema de la ineficacia que estamos hablando. Dice, un negocio o contrato puede ser ineficaz, es decir, carecer en definitiva de obligatoriedad en razón de circunstancias intrínsecas o extrínsecas. Se verificará la primera hipótesis cuando el acto jurídico posea defectos en su estructura de validez, es decir, en el conjunto de requisitos previstos en el artículo 1445 del Código Civil, como necesarios para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad. En el ámbito de este tipo de ineficacia jurídica se encuentra la nulidad, y para quienes adhieren a la tesis formulada por el profesor don Luis Claro Solar, cabría también considerar la inexistencia. La ineficacia jurídica extrínseca se verifica, en cambio, cuando, encontrándose un acto provisto de aquellos requisitos que la ley exige para su validez, se ve expuesto a la verificación de un hecho posterior, que permite privarlo de obligatoriedad, sea acerca de determinados sujetos de derecho, como ocurre con la inoponibilidad esgrimida por terceros, sea respecto
de todo sujeto de derecho y en particular de las partes, como acontecerá específicamente con la resolución. Bueno, aquí lo importante, como vemos, hay circunstancias intrínsecas o extrínsecas que le privan de obligatoriedad a un acto, ya sea por sus elementos constitutivos o por un hecho posterior. En todo caso, más adelante explicaremos la nulidad y la teoría de la inexistencia. Pero hasta el momento quiero que sepan cómo esto se enmarca dentro de qué categorías. Entonces, recapitulando, un acto jurídico es ineficaz en sentido amplio en todas aquellas situaciones en que el acto no produce los efectos propios o bien deja de producirlos, cualquiera sea la causa que produzca y conduzca a tal situación, sea intrínseca o extrínseca. De tal manera, ineficacia en sentido amplio implica por un lado la invalidez e inexistencia de los actos y por otro la ineficacia en sentido estricto. Por lo tanto, la ineficacia en su sentido amplio también incluye los supuestos de la ineficacia en sentido estricto. También hay que decir que cuando hablamos de la nulidez o invalidez e inexistencia, nos referimos a aquella sanción de ineficacia jurídica que proviene por defectos intrínsecos del acto, es decir, que el acto no produce efecto alguno o deja de producirlo debido a la omisión de algún requisito de existencia del mismo. Y en la ineficacia en sentido estricto son defectos extrínsecos del acto, posteriores. Ambos supuestos, intrínsecos o extrínsecos, están presentes en la ineficacia en sentido amplio. Y la ineficacia en sentido estricto, respecto a este tipo de ineficacia, estas sanciones suponen un acto jurídico existente y válido, pero que no va a producir efectos o que va a dejar de producirlo por causas externas al acto mismo, por lo tanto, ajenas al acto mismo. Son causas de este tipo la resolución, la caducidad, la inoponibilidad, la terminación, la revocación, la resiliación o el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, entre otras. Aquí presuponen que el acto existe y es válido, pero por un acto posterior, o sea, una causa extrínseca, deja de producir sus efectos. Por lo tanto, en la ineficacia en sentido estricto no se incluye la sanción de nulidad ni la de inexistencia. En cambio, en la ineficacia en sentido amplio sí se incluye. En resumen, la ineficacia jurídica sobreveniente o en sentido estricto supone un acto jurídico existente y válido, pero que no produce efectos o queda privado de ellos a consecuencia de un hecho que usualmente acaece con posterioridad a la ejecución o celebración del acto, y de carácter extrínseco, es decir, ajeno a los elementos que configuran la estructura del acto mismo, como por ejemplo en el caso de la resolución, revocación, caducidad, inoponibilidad, etc. Aquí lo vemos de manera más ordenada. La ineficacia en sentido amplio, vemos los defectos intrínsecos del acto, como sería la inexistencia y la nulidad, que lo vamos a explicar inmediatamente. Pero también hay que recordar que en la ineficacia en sentido amplio también se incluyen las causales de ineficacia en sentido estricto que sobrevienen al acto, para que no se lo olvide. Y dentro de la ineficacia en sentido estricto, ahí encontramos varias causales: la resolución, revocación, resiliación, inopolidad, caducidad. Ahora, entendemos que tanto la inexistencia jurídica como la nulidad se enmarcan dentro de la ineficacia en sentido amplio. Y comenzando con la inexistencia jurídica, podemos decir que la inexistencia es la sanción de ineficacia jurídica que tienen los actos celebrados con omisión de uno o más requisitos exigidos para su existencia, es decir, por falta de voluntad, objeto, causa y solemnidades en aquellos casos que la ley así lo exija. También algunos agregan la fuerza física y el error esencial, por considerarse que no existe voluntad o consentimiento forzado. Entonces, bajo estas causales,
daría la inexistencia jurídica los que siguen esta teoría. La falta de voluntad, de objeto, causa y solemnidades legales en aquellos casos que la ley así lo exija, como también la fuerza física y el error esencial. La situación de la teoría de la inexistencia en nuestro derecho civil chileno es discutida, ya que hay autores que están a favor de ella y otros en contra. Y antes de ver los argumentos a favor y en contra, ya que es un punto de contención, me gustaría decir un pequeño antecedente, que la teoría de la inexistencia la podemos encontrar en el pensador jurista alemán Zachary, que distinguía entre nulidad y inexistencia. Y esto también nace a propósito del problema del matrimonio entre personas del mismo sexo en este tiempo, ya que un matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo y se pregunta, ¿valdrá este matrimonio a pesar de que no haya disposición legal que lo declare nulo en esas circunstancias? La respuesta técnica debería ser sido afirmativa, de que tuviera que ser válido porque si no hay norma que lo declare nulo, por lo tanto debe ser válido. Pero ante esta disyuntiva, se señaló que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer y la falta de diferencia de sexo entre los contrayentes no acarreaba la nulidad, ya que no existiría el vicio, en teoría, sino que simplemente este contrato no existiría. Por lo tanto, no sería nulo, sino que sería inexistente. Ahora veremos los argumentos a favor de la teoría de la inexistencia. Esta postura ha sido planteada por el profesor Luis Claro Solar y señala como argumento los siguientes. Primero, que la nada y la nulidad son conceptos distintos. Uno sería inexistente y el otro se sancionaría con la nulidad, derivada del vicio. Para poder declarar que un acto es nulo, debemos primero presuponer que existe. Por lo tanto, hacer una diferencia. Para que la nulidad sea aplicable, debe previamente existir un acto que exista. En cambio, la inexistencia simplemente no existe. Segundo, el artículo 1444 señala que si falta alguna de las cosas esenciales para el perfeccionamiento del contrato como tal, este no produce efecto alguno. A diferencia de un acto anulable, ya que aquel produciría efectos mientras no fuese declarado nulo por sentencia judicial. Tercero, el artículo 1681 señala que será nulo todo acto al que le falte un requisito de validez del mismo, deduciéndose que ante la falta de un requisito de existencia, la sanción no sería la nulidad, sino que la inexistencia. Cuarto, el artículo 1701 nos dice que la falta de instrumento público en aquellos casos en que la ley lo establezca como solemnidad de los actos y contratos hará que éste se mire como no ejecutado o celebrado, es decir, como si nunca hubiese existido. El artículo 1809 señala que, de no convenirse el precio, no habrá venta. Vendría en demostrar que no existiría contrato de compraventa. Y por último, además, se agregan otras normas demostrativas de los argumentos recién planteados en estas diferentes normas. ¿Y cuáles serían los argumentos en contra de la teoría de la inexistencia? Aquí nos encontramos con la doctrina mayoritaria en nuestro derecho, encabezada por el profesor Arturo Alessandri Rodríguez, que sostiene los siguientes argumentos. Primero, que el Código Civil no contempla ni regula la inexistencia como sanción. Solo lo hace a propósito de la nulidad, en el título 20 del libro 4 de la nulidad y rescisión. En dicho título, se establecerían las sanciones ante la falta de los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. Segundo, en el artículo 1682 quedan comprendidos todos los casos de omisión de requisitos para la validez y existencia del acto jurídico y se sancionan con la nulidad. Al hablar el código de requisitos o formalidades, se está refiriendo tantos a los de existencia como de validez, ya que los primeros igualmente se exigen para el valor de un acto en consideración a su naturaleza. Y por último,
el mismo artículo 1682 sanciona con nulidad absoluta los actos de los incapaces absolutos. Y en este caso, el requisito faltante es la voluntad. Y hay que recordar que la voluntad es un requisito de existencia. ¿Cuáles serían las diferencias entre la nulidad y la inexistencia? Primero, la nulidad debe ser declarada por los tribunales. La inexistencia opera de pleno derecho. En ambos casos se debe recurrir a los tribunales, pero la nulidad requiere de la sentencia judicial declarativa. Y la inexistencia será solamente constatada por el tribunal. O sea que el acto simplemente no existió, ya que no se puede declarar nada porque no existe. Segundo, el acto inexistente no produce efecto alguno. El acto nulo, mientras su vicio no se declara judicialmente, produce todos sus efectos. Si hay un acto jurídico que adolece de un vicio de nulidad, es más exacto decir que el acto es anulable, ya que será nulo cuando el juez declare la nulidad mediante sentencia definitiva y ejecutoriada. En el intertanto, sí produciría efectos, o sea, produciría efectos el acto nulo, mientras tanto, no se declare la nulidad. Tercero, el acto inexistente no puede sanearse por el transcurso del tiempo. El acto nulo sí puede sanearse. El acto inexistente no puede sanearse porque no existe. Pero incluso un acto nulo absolutamente al cabo de 10 años puede sanearse. Cuarto, el acto inexistente no puede ratificarse por voluntad de las partes. En cambio, la nulidad relativa puede ratificarse, pero no la nulidad absoluta. Quinto, desde el punto de vista de las personas que pueden alegar estas sanciones, la nulidad relativa la pueden alegar quienes en cuyo beneficio la han establecido las leyes. La nulidad absoluta puede alegarse solo por quienes que tengan interés en ello, salvo el que ha celebrado debiendo conocer el vicio. Y la inexistencia puede alegarse por toda persona sin ningún requisito mayor. Sexto, la nulidad, una vez declarada, produce efectos solo en relación a las partes en cuyo favor se ha declarado. La inexistencia, una vez judicialmente constatada, permite a toda persona aprovecharse de ella. Vamos a comenzar hablando de la nulidad. Como concepto podemos decir que es la sanción legal de ineficacia jurídica para todo acto o contrato al que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie o naturaleza y calidad o estado de las partes. La regulación de la nulidad es una sanción civil reglamentada en el libro cuarto, título 20 del Código Civil, en los artículos 1981 y siguientes, bajo el título de la nulidad y rescisión. Y la aplicación de la nulidad, estas normas son fundamentales y aplicables al acto jurídico en general, por lo que su ámbito de aplicación es muy extenso, aplicándose al derecho privado en general, y no solamente se limita al Código Civil. Estas disposiciones constituyen el estatuto general en materia de nulidad, pero no el único existente, ya que hay normas que contemplan reglas especiales que alteran las del título 20. Esto en materia de tradición, el matrimonio y el testamento. Pero aquí vemos el Estatuto General de Nulidad. La nulidad, en el ámbito patrimonial, puede ser de dos clases: nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta, si se omite un requisito de validez exigido en consideración al acto en sí mismo, a su naturaleza. En cambio, la nulidad relativa, si se omite un requisito de validez exigido en consideración al estado o calidad de las personas que lo ejecutan o celebran.
En la doctrina actual, la nulidad relativa también se le denomina rescisión. ¿Cuáles son las características generales de la nulidad? Primero, es una sanción de derecho estricto. Esto quiere decir que solo el legislador puede establecer los casos que serán sancionados con nulidad, lo que implica que, además, que estos deben interpretarse de manera restrictiva, nunca analógicamente. La nulidad resulta aplicable en aquellos casos en que se han omitido los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto en atención a su naturaleza o a las personas intervinientes. Y así se desprende del tenor del artículo 1681, si se omite un requisito establecido por la ley. Segundo, son normas de orden público. Esto quiere decir que protege un interés general, el de la colectividad, y no de las partes en concreto que celebran un acto en particular, razón por la cual no pueden renunciarse anticipadamente, como indica el artículo 1469. En general, de este principio se desprende que las reglas de nulidad no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Tercero, requiere declaración judicial. No opera de pleno derecho, por la sola situación de producirse el vicio, sino que requiere de un pronunciamiento por parte de un juez. Así lo indican el artículo 1687, inciso 1, y el 1689 del Código Civil. A propósito de los efectos de la nulidad. Cuarto, opera con efecto retroactivo, es decir, se deberán retrotraer los efectos del acto al momento mismo de su celebración, como si éste no hubiera existido. Por lo tanto, si se declara nulo un acto, eso trae como efecto retrotraer los efectos hasta el momento de su celebración. Para dejar a las partes, podemos decir, de la misma situación como si no hubiera pasado nada. Quinto, el vicio debe estar presente al momento de la celebración del acto. Sexto, es una acción de carácter patrimonial. Esto quiere decir que, por lo tanto, es transferible, transmitible y prescriptible, pero no renunciable ex ante, porque como habíamos dicho son normas de orden público. Solo es renunciable ex post, en el caso de la ratificación de la nulidad relativa. Y séptimo, puede hacerse valer como acción o excepción. ¿Cuál es la clasificación de la nulidad? Como habíamos dicho, entre nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta es una sanción de ineficacia civil aplicable a aquellos actos o contratos que se han otorgado con omisión de los requisitos que la ley exige para el valor del acto, en atención a la naturaleza o especie del acto que se ejecuta o celebra. Está establecida en el interés de la ley, el orden público y las buenas costumbres, comprometiendo el interés general, lo que se proyecta en distintos aspectos, como las causales de nulidad absoluta, los titulares que pueden reclamarla y la forma de sanamiento. La nulidad relativa es una sanción de ineficacia civil aplicable a aquellos actos o contratos que se han otorgado con la omisión de los requisitos que la ley exige para el valor del acto, en atención al estado o calidad de las partes intervinientes, y que consiste en la privación de sus efectos. Es una sanción que, si bien siempre pretende la observancia de la ley, compromete principalmente un interés particular, generalmente de las partes, lo que se proyecta en las causales de nulidad relativa, los titulares que pueden reclamarla y la forma de sanamiento. Esta clasificación entre nulidad absoluta y nulidad relativa es la gran clasificación de la nulidad, pero no es la única. También se hacen otras clasificaciones de la nulidad, por ejemplo, entre nulidad total, aquella que afecta el acto jurídico en su integridad, y nulidad parcial, aquella que afecta a una o más cláusulas o partes del acto jurídico que subsisten lo restante. Por ejemplo, imaginemos un contrato que tiene varias cláusulas y una de esas cláusulas es nula.
pero subsisten las demás cláusulas. En nuestro Código Civil no consagra expresamente esta clase de nulidad, pero la admite en algunos casos, como sucede en materia de testamento, en que establece la posibilidad de que solo algunas disposiciones del mismo queden sin efecto por la declaración de nulidad. Razón por la cual la doctrina, seguida por la jurisprudencia, ha planteado que, sin perjuicio de no estar prevista expresamente por la ley, cabe aplicarla cuando el vicio afecte alguna parte o cláusula del acto jurídico que tenga cierta independencia dentro del mismo, de modo que las restantes partes del acto puedan subsistir sin la cláusula nula. Otra clasificación es a partir de la forma que está consagrada. Está la nulidad expresa, aquella en que la ley declara de manera explícita y directa que determinado vicio provoca la nulidad. Y la nulidad tácita, cuando la nulidad se concluye de la aplicación de las normas generales. Y comenzando, vamos a ver la nulidad absoluta. La podemos definir como aquella sanción de ineficacia civil que resulta aplicable a aquellos actos o contratos que han sido otorgados con omisión de algunos requisitos que la ley exige para el valor del acto, en atención a la naturaleza del mismo, y que consiste en la privación de los efectos del acto. Sus características se explican porque esta clase de nulidad está establecida en el interés general, concretamente de la moral y la ley. Tiene características propias relacionadas con su declaración, alegación y sanamiento. Y comenzaremos hablando de las causales de la nulidad absoluta. Y esto lo podemos extraer del artículo 1682 del Código Civil, y este artículo lo tienen en pantalla acá abajo. Son causales de nulidad absoluta. Primero, el objeto ilícito. Segundo, la causa ilícita. Tercero, la omisión de las solemnidades legales. Aunque aquí hay que hacer un punto porque los que siguen la teoría de la inexistencia dicen que sería el acto inexistente, en este caso. Cuarto, los actos celebrados por personas absolutamente incapaces. Y hay que recordar que los absolutamente incapaces son los dementes, impúberes y los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Y los impúberes, el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido los 12 años. Además, podemos agregar, en el caso de no adherir a la doctrina de la inexistencia, podemos agregar como causales de nulidad absoluta la falta de objeto, la falta de causa y la falta de voluntad. Entonces, tanto la falta de objeto, la falta de causa y la falta de voluntad también darían nulidad absoluta. Y dentro de la falta de voluntad también daría nulidad absoluta el caso de la fuerza física y el error esencial. ¿Y quiénes son los legitimados activos de la acción de nulidad absoluta? ¿Quiénes lo pueden pedir? Esto se encuentra regulado en el artículo 1683 del Código Civil, que también está en pantalla, que dice que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por juez, aún sin petición aparte, o sea, puede proceder de oficio, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Y también dice, puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Y no puede sanearse por ratificación de las partes ni por un plazo de tiempo que no pase de 10 años. Por lo tanto, los legitimados activos son el juez, segundo, todo el que tenga un interés legítimo, y tercero, el Ministerio Público. Ahora veremos cada uno de estos, comenzando con el juez, como legitimado activo para declarar la nulidad absoluta. La ley señala que el juez puede y debe declarar la nulidad cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, cuando no quepa duda de la existencia del vicio. Al señalar que puede, se entiende que es una facultad del juez para declararla, sin necesidad alguna de las partes litigantes se lo solicite. O sea, aquí veríamos una potestad de oficio.
Esto sería una excepción al principio dispositivo. Y al señalar que debe, la ley lo que está obligando a hacerlo cuando el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato. O sea, con la sola lectura se detecta el vicio. Según la interpretación uniforme de la doctrina, para realizar la declaración de oficio de nulidad absoluta, se requiere la reunión de los siguientes requisitos: que exista un juicio, que el acto o contrato viciado de nulidad absoluta sea invocado en ese juicio y que el vicio o defecto que origina la nulidad absoluta aparezca de manifiesto en el acto o contrato. El profesor Alessandri dice que aparece de manifiesto cuando, para su establecimiento, basta con leer el instrumento en que se contiene el acto o contrato, sin relacionarlo con alguna otra prueba o antecedente del proceso. Por ejemplo, en un proceso se acompaña un contrato de compraventa de un bien raíz otorgado por un instrumento privado. Ahí aparece claramente de manifiesto que sería un acto nulo porque la compraventa de bienes raíces debe hacerse por escritura pública. El segundo legitimado activo para pedir la nulidad absoluta es todo el que tenga interés en ello. Eso sí, se exceptúa el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. ¿Por qué? Porque nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Porque si sabe que está haciendo un acto nulo, después no podría, podemos decir, quedarse callado y después decir que es nulo cuando él quiera para beneficiarse. No. No es necesario haber intervenido o ser parte en el contrato cuya validez se impugna. Basta con tener interés en la declaración de nulidad absoluta. Lo cual es lógico porque el vicio de nulidad absoluta afecta al acto jurídico en sí mismo, sin consideración a las personas o partes que lo han celebrado. Entonces es importante tener un interés. ¿Y qué tipo de interés se necesita para pedir la nulidad absoluta? La doctrina y jurisprudencia mayoritaria han señalado que debe ser un interés de carácter pecuniario, apreciable en dinero, el cual debe además ser actual, es decir, existir al momento de solicitarse la declaración de nulidad. La nulidad absoluta puede ser solicitada no solo por las partes que han intervenido en el acto, sino también por terceros. Sin embargo, todos ellos deben poseer un interés pecuniario o patrimonial en su declaración y que, como hemos dicho, debe ser actual. O sea, debe existir este interés al momento de solicitarse la declaración de nulidad y de ser coetáneo y no sobreviniente al acto. O sea, lo que queremos decir que el interés debe estar presente en la celebración del acto. No debe ser una mera expectativa, sino debe ser un interés real. Como hemos dicho, de carácter pecuniario. Y como habíamos dicho, había una excepción, de que la persona no se puede beneficiar de su propio dolo. Este es el principio nemo auditor. No puede pedir la nulidad el que contrató o celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Como se puede ver, esta excepción solo es aplicable a las partes del contrato, ¿cierto? En un acto jurídico bilateral. O también al autor del acto, en el caso de un acto jurídico unilateral. Y constituye una manifestación del principio nemo auditor, ya que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Se requiere conocimiento real y efectivo del vicio que invalida el acto en concreto. Y debe estar plenamente consciente de que está ejecutando un acto viciado. Ahora también puede haber casos en que la persona sea tan negligente que, que la persona debió conocer el vicio y si no lo conoció fue por grave negligencia. Por ejemplo, imaginemos una situación en que el que compra una casa sobre la cual hay una prohibición judicial de gravar o enajenar y esta prohibición está inscrita en el conservador de bienes raíces, en un registro público, y se realiza la compra sin realizar consulta a estos registros, en este caso podría hablar que hay una negligencia de la persona, porque no puede desconocer eso. Como es tan negligente, no podría alegar que no sabía. Bueno, este principio de nemo auditor, de que nadie se puede aprovechar de su propio torpeza, sabiendo el vicio que invalidaba el acto, ha planteado una serie de problemas en ciertos casos. Por ejemplo,
si una persona contrata por intermedio de un representante. El que actúa o celebra un contrato, sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, ¿podrá el representado demandar al otro contratante pidiendo la nulidad del contrato? Para algunos, el representado no es titular de la acción, porque según el artículo 1448 del Código Civil, lo hecho por el representante se considera hecho por el representado. Para otros, el representado sí es titular, no quedando comprendido en la excepción, debido a que estaríamos ante una sanción por el dolo con que actúa el representante, que por tanto tiene carácter personalísimo, no pudiendo alcanzar al representado, y porque el representante solo está autorizado para ejecutar actos lícitos y no ilícitos. También otro caso que ha presentado problemas es, se ha planteado la cuestión de si esta prohibición se extiende a los herederos de la persona que celebró el acto o contrato y que lo hizo sabiendo o debiendo saber el vicio. La duda surge porque conforme se desprende el artículo 1097 del Código Civil, los herederos son considerados continuadores de la persona del causante. La tesis que niega la aplicación de la excepción ha prevalecido, fundándose en el carácter personalísimo del dolo y de las sanciones aparejadas al mismo, ya que se trata de una sanción legal que, como tal, es excepcional y por tanto de derecho estricto, lo que obliga a una interpretación restrictiva que hace imposible la aplicación analógica de la norma. El tercer legitimado activo para pedir la nulidad absoluta es el Ministerio Público, quien puede actuar en el solo interés de la moral o de la ley. No hay que confundirse. El código se refiere a la Fiscalía Judicial, existente en las Cortes de Apelaciones del país, y no al organismo autónomo que está encargado de hacer las investigaciones penales. Son dos órganos diferentes, no hay que confundirse. La Fiscalía Judicial es una institución auxiliar de la Administración de Justicia, que es ejercida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, que es jefe del servicio, y por los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este Ministerio Público, estamos hablando de una institución auxiliar de la Administración de Justicia y no del órgano autónomo que está encargado de investigar los delitos. Ahora pasando al siguiente tema sobre el saneamiento de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes, sino que solo por el transcurso del tiempo, que para este supuesto es de 10 años desde la celebración del acto o contrato, conforme al artículo 1683 del Código Civil. Transcurridos estos 10 años, no desaparece el vicio. Lo que ocurre es que opera la prescripción extintiva de la acción de nulidad. La nulidad absoluta es irrenunciable toda vez que es una institución de orden público. Y respecto a la nulidad relativa, podemos definirla como aquella sanción de ineficacia civil aplicable a aquellos actos o contratos que se han otorgado con omisión de los requisitos que la ley exige para el valor del mismo, en atención al estado o calidad de las partes intervinientes, y que consiste en la privación de sus efectos. Se debe señalar, además, que la nulidad relativa o rescisión corresponde a la regla general en materia de sanciones legales de ineficacia. Y esto lo decimos a partir del artículo 1682, inciso final, que dice que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. ¿Cuáles son las causales de nulidad relativa? Primero, los actos de los relativamente incapaces. ¿Y cuáles son? Bueno, como dice la norma, son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de lo administrar lo suyo. Segundo, los vicios de la voluntad. Pero aquí hay que hacer un punto que, sin perjuicio de lo señalado respecto al error esencial, ya que algunos dicen que el error esencial sería la inexistencia, otros dicen que el error esencial sería nulidad absoluta, y otros dicen que el error esencial
sería nulidad relativa. Y respecto a la fuerza física, que según algunos sería inexistencia y según otros sería nulidad absoluta. Pero como regla general, los vicios de la voluntad se sancionan con nulidad relativa. Tercero, la omisión de cualquier requisito que la ley prescriba para el valor del acto en atención al estado o calidad de las partes intervinientes. Y cuarto, en este punto se puede agregar la lesión enorme, en los casos contemplados por la ley. Por ejemplo, en la materia de compraventa de bienes raíces. El motivo de esto es que el legislador habla de rescisión por lesión enorme y se ha entendido que esta dice en relación con la nulidad relativa. ¿Quiénes son los legitimados activos de la nulidad relativa? Primero, la víctima del vicio, es decir, quién fue la víctima del dolo, quién cayó en un supuesto de error, quién actuó sin representante, etc. Segundo, los herederos del beneficiario. Esto es lógico, toda vez que los herederos son continuadores legales de la persona, del causante. Hay que recordar que estamos ante una acción patrimonial y por ende es transmisible. Y tercero, los cesionarios del beneficiario. Este es el supuesto en que el titular de la acción o sus herederos transfieren a un tercero por acto entre vivos, una cesión de derechos. Los derechos que emanan del acto o contrato anulable por el vicio de nulidad relativa. Por lo que se entiende incluida en la cesión, el derecho a pedir la rescisión del acto. Y aquí tenemos el artículo 1684 del Código Civil que dice: la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a petición de parte. Ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley. Ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios. Y puede aseñarse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Como vemos, acá ya vemos las diferencias con la nulidad absoluta. Y respecto al sanamiento de la nulidad relativa, puede ser por la ratificación de las partes o también por el transcurso del tiempo. Eso sí, la ratificación de las partes, a algunos autores les gusta llamarlo confirmación. Y este es un punto de gran diferencia con la nulidad absoluta y relativa, toda vez que la nulidad relativa sí se puede sanearse por la voluntad de las partes, mediante la ratificación. En cambio, en la nulidad absoluta, esto no es posible. Ahora veremos la ratificación. Es la confirmación del acto o contrato viciado por medio de una renuncia a ejercer la acción de nulidad. Desde la perspectiva de la teoría general del acto jurídico, se podría definir la ratificación como un acto jurídico unilateral, mediante el cual el titular de la acción de nulidad relativa renuncia a ella. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 1684 del Código Civil, mediante la cual lo que se hace es renunciar a la posibilidad de alegar la nulidad, confirmando el acto afectado por el vicio. Esto se encuentra amparado por el artículo 12 del Código Civil, que contempla la renuncia, toda vez que estamos ante un interés particular distinto al interés general que protege la nulidad absoluta. Y por lo demás, se trata de una renuncia a posteriori de celebrado el acto, no implicando una infracción a las normas de nulidad. En cuanto a las formas en que se puede realizar la ratificación son expresa y tácita. Expresa se manifiesta la voluntad de manera explícita, en orden a sanear el vicio y renunciar a la acción de nulidad. En cambio, tácita, cuando voluntariamente se cumplen las obligaciones del contrato o acto celebrado con vicio de nulidad relativa, según dispone el artículo 1695 del Código Civil. ¿Y cuáles son los requisitos de la ratificación? Que el acto o sanamiento debe emanar de la parte o partes que tienen derecho de reclamar la nulidad. Debe emanar de una persona capaz, debido a que la ratificación es un acto jurídico en sí, un acto jurídico unilateral, por lo tanto debe cumplir los requisitos propios de todo acto jurídico. Debe ser oportuna, debe realizarse antes de la declaración de nulidad relativa. En el caso de un acto solemne, la ratificación debe cumplir idéntica formalidad.
Ahora veremos el transcurso del tiempo, el plazo de prescripción de la acción de nulidad relativa. En este caso, el plazo es de 4 años. Esto lo indica el artículo 1691 del Código Civil. Por lo tanto, la acción de nulidad relativa prescribe en el plazo de 4 años. ¿Y cómo se computa el tiempo de este 4 años? Esto va a variar según el vicio que adolezca, el acto o contrato. En el caso de la fuerza, se cuenta desde que la fuerza ha cesado. En el caso de la incapacidad, se cuenta desde que haya cesado la incapacidad. Por ejemplo, si en el caso de un alguien de menor de edad, desde que alcance la mayoría de edad. En el caso del error o dolo, se cuenta desde la celebración del acto o contrato. Y en el caso de los herederos titulares, hay que distinguir. En el caso de los menores de edad, el plazo o saldo de este se cuenta desde que alcanza la mayoría de edad. Y en el caso de la mayoría de edad, el plazo o saldo se cuenta desde la muerte del causante. Eso sí, hay un límite general. En ningún caso podrá pedirse la nulidad una vez transcurridos 10 años desde la celebración del acto o contrato. En esta tabla he ordenado de manera más sistemática todo lo que hemos dicho sobre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Aquí vemos la definición, las causales, los legitimados activos, también respecto a la prescripción y la ratificación. Así podemos contrastar la diferencia entre ambas. Y pasando a otro tema, sobre la nulidad de los actos de las personas incapaces, me gustaría traer a colación el artículo 1685 y 1686 del Código Civil. El 1685 dice que si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayoría de edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. Y respecto al artículo 1686 dice, los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado de las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las causas que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Cambiando de tema sobre la conversión de los actos jurídicos, esta figura se trata que opera cuando un acto jurídico en que no concurren los requisitos legales para que pueda surtir los efectos que las partes se propusieron, cumple sin embargo los requisitos de otro tipo jurídico. De esta forma, en lugar del acto nulo, se entiende celebrado el otro acto. Si hay razones para suponer que las partes, de haber sabido que el que celebraban era nulo, habrían encaminado su voluntad a este, siendo fundamental la consideración de la voluntad de las partes. Si bien no existe en nuestro Código Civil una disposición que la reconozca con alcance general, existen ciertas normas en que la ley dispone la conversión de forma automática, por lo que en la doctrina hay acuerdo en el sentido de que la conversión es admitida si se dan los requisitos señalados. Entonces, en ciertos casos, un acto nulo se puede convertir en otro acto jurídico. Entonces, opera la conversión cuando un acto jurídico en el que no se cumplen todos los requisitos para que surja efecto, tal como las partes lo produjeron, cumple los requisitos de otro acto jurídico. En el código podemos encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 1701 del Código Civil respecto a un instrumento público defectuoso. Si está defectuoso, valdrá en algunos casos como instrumento privado. Entonces ahí veo un ejemplo de conversión en el código. O otro ejemplo también lo encontramos en el artículo 2122 respecto al mandatario, que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso. Ese también sería un ejemplo de conversión. Y por último, cambiando de tema, ya vamos en el final, respecto a los efectos de la nulidad, sin perjuicio de tener causales distintas, como sabemos la nulidad relativa y la nulidad absoluta tienen causales distintas, los efectos que produce la nulidad absoluta y relativa son exactamente los mismos, una vez declarada judicialmente.
Otro efecto es que la nulidad no produce sus efectos en tanto no haya sido declarada por sentencia ejecutoriada que tiene fuerza de cosa juzgada. Por lo que en el tiempo intermedio entre su celebración y la declaración, el acto es anulable. Por lo tanto, el acto produce sus efectos hasta que se declare judicialmente la nulidad, hasta la sentencia. Tercero, conforme al artículo 1690, la sentencia solo tiene alcance relativo, es decir, solo afecta a las partes, sin perjuicio de aquello. Esto no obsta a que los efectos de la nulidad declarada judicialmente puedan alcanzar a terceros ajenos al acto declarado nulo. Y esto lo veremos más adelante con un ejemplo. Por último, la nulidad opera retroactivamente, conforme lo dispone el artículo 1687 del Código Civil. Ahora bien, para referirnos a los efectos de la nulidad, debemos distinguir su efecto entre las partes contratantes y también entre terceros. Cuando uno habla del efecto de declaración de nulidad entre las partes, hay que distinguir dos casos. Primer caso, el acto o contrato no ha sido cumplido. En este caso, la nulidad opera como modo de extinguir de las obligaciones. Y en el segundo caso, en que el acto o contrato ha sido cumplido, aquí opera el efecto retroactivo de la nulidad. Veremos el primer caso, el contrato no ha sido cumplido. En este caso, la nulidad opera como modo de extinguir las obligaciones, siendo su extinción una consecuencia lógica tras la desaparición del acto o contrato que le da origen, por la declaración de nulidad. Entonces se elimina la fuente de la obligación. Y esto también lo podemos ver en el artículo 1567, inciso 2, numeral 8 del Código Civil, en que nombra los modos de extinguir de las obligaciones y nombra la nulidad. Ahora veremos el segundo caso. El contrato ha sido cumplido, o también cumplido al menos parcialmente. En este supuesto, opera el llamado efecto retroactivo de la nulidad judicialmente declarada, contenido en el artículo 1687 del Código Civil, que implica retrotraer a las partes a la situación exactamente anterior a la celebración del contrato, como si nunca lo hubiesen celebrado. Ahora bien, puede suceder que desde que se celebró el contrato hasta que se declare nulo haya pasado una gran cantidad de tiempo. Entonces, imaginemos que la persona vendió un bien raíz y la persona que compró el bien raíz le hizo mejoras, instaló una piscina, puso una reja, derribó paredes, agrandó un piso y después se declara nulo el contrato. Entonces tendría que devolver a la propiedad al dueño anterior y la otra persona tendría que devolver el dinero. Entonces, esas prestaciones que se deben ellos mismos, aquí hay que hacerlo conforme al código, y se remite a las reglas de las prestaciones mutuas. Y hay que recordar que estas reglas de las prestaciones mutuas nos van a decir qué se debe cada uno. Y ya están reguladas a propósito de la acción reivindicatoria, en el título 12, en el libro segundo, en los artículos 904 y siguiente del código. Las prestaciones mutuas consisten en devoluciones e indemnizaciones recíprocamente se deben el reivindicante y el poseedor, cuando éste es vencido en un juicio reivindicatorio. Y las prestaciones mutuas constituyen reglas generales, aplicables también en otras situaciones que deben efectuarse restituciones, como el caso de la acción de petición de herencia, la acción de nulidad, como sería en este caso, y también el caso de la acción resolutoria. Ahora veremos excepciones al efecto retroactivo de la nulidad. Primero, el artículo 1468 del Código Civil dice: no es posible pedir la restitución de lo que se haya dado o pagado por causa u objeto ilícito a sabiendas. Es decir, se sanciona al contratante que actuó deliberadamente de mala fe. El segundo caso, dentro de las normas de las prestaciones mutuas, concretamente en el artículo 907, inciso 2, se concluye que el poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos percibidos con anterioridad a la contestación de la demanda. En este caso, de la demanda de nulidad. Momento en el cual pasa a ser considerado de mala fe. Y tercero, el artículo
1688, que establece que cuando se declara la nulidad del acto celebrado por un incapaz por haber faltado las formalidades habilitantes, quien contrató con el incapaz no podrá pedir de éste la restitución o el reembolso de lo que le pagó o gasto en razón del contrato. Ahora bien, esto último que hemos dicho tiene una contraexcepción. Esta contraexcepción, ya que se podrá pedir la restitución en la medida que se pruebe que el incapaz se ha hecho más rico. Y esto lo dice el mismo artículo 1688. ¿Y qué entendemos que se haya hecho más rico? Esto lo enclarece en su inciso 2, que dice que se entenderá haberse hecho esta más rica en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieren sido necesarias, o en cuanto las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que no le hubieren sido necesarias subsistan y se quisiere retenerlas. Se debe tener presente que se parte de la base que el incapaz no se ha hecho más rico, por lo que quien pretenda la restitución deberá probar las circunstancias exigidas por la ley. Este es el fundamento de esta contraexcepción, que es el enriquecimiento sin causa. En general, se ha entendido que la disposición del artículo 1688 es aplicable solamente en aquellos casos de la nulidad derivados de la falta de observancias de las formalidades habilitantes, debido a que el artículo se refiere a la celebración sin los requisitos que la ley exige. Esto significa entonces que la causa de la nulidad debería ser la incapacidad de una de las partes. Por el contrario, no sería aplicable cuando el contrato se anula por otra causal, como ilicitud del objeto, error, dolo o cualquier otro vicio. Ahora pasando de tema, ya hablamos del efecto de la nulidad entre las partes y ahora hablaremos del efecto de la nulidad respecto a terceros. Como se indicó anteriormente, además de producir efecto entre las partes del contrato declarado nulo, la nulidad puede alcanzar también a terceros ajenos al acto, lo que deriva de lo previsto en el artículo 1689 del Código Civil, según el cual la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. De esta forma, los efectos de la nulidad, una vez pronunciada, no se limitan o reducen solo a los contratantes, sino que alcanzan también a los terceros que derivan su derecho de la persona que adquirió la cosa en virtud del contrato nulo. El supuesto en que ello ocurre es el siguiente. La cosa objeto del contrato, declarado nulo, en el tiempo intermedio entre su celebración y la declaración de su nulidad, ha sido objeto de enajenación. Y enajenación entendida en un sentido amplio, que comprende tanto no solo transferir el dominio de la cosa a otra persona, sino también la constitución de derechos reales limitativos del dominio. Por ejemplo, una hipoteca también, a favor de un tercero. En definitiva, este efecto de la nulidad respecto de terceros no es sino la aplicación de las reglas generales que rigen a la nulidad y a la adquisición del dominio. Anulado un contrato por resolución judicial ejecutoriada, aquella produce sus efectos retroactivamente y se entiende que el contrato nunca se celebró y que por tanto no ha habido adquisición de dominio por parte del adquirente y que el dominio no ha salido jamás del poder del tradente. De esta forma, las personas que han derivado sus derechos del que adquirió en virtud del contrato nulo no han podido adquirir el dominio, puesto que aquel no lo tenía. Esto lo podemos ver con un ejemplo. Imaginemos un contrato de compraventa de un bien raíz. Entonces se declara nula la compraventa. Y sucede que el comprador, a su vez, había vendido este bien raíz y realizó la tradición a un tercero respecto a la cosa objeto de dicho contrato. Al declararse la nulidad de la compraventa primera, se reputa que ese contrato nunca existió
Y aquí vemos el efecto retroactivo de la nulidad. Ello a su vez se traduce en que el comprador nunca adquirió el dominio, que siempre ha pertenecido en manos del primer vendedor. Por ello, una vez declarada la nulidad de la compraventa primera, puede ejercer la acción reivindicatoria en contra del comprador de la compraventa segunda, quien ha quedado en calidad de poseedor de la cosa. Como se dijo antes, esta regla se aplica en el caso de enajenación de la cosa, objeto del contrato, entendido enajenación en su sentido amplio. Por ello, lo referido sucederá también si quien adquirió la cosa en virtud de un contrato que después se declaró nulo, en vez de transferir su propiedad en el tiempo intermedio, procede a gravarla con hipoteca, censo, etc. En tal caso, declarada la nulidad, el verdadero dueño tendrá acción para hacer caducar esos gravámenes por haber sido constituidos por quien no era dueño de la cosa. Entonces, imaginemos el primer caso. Tengo mi propiedad, se lo paso a la otra persona y esa persona lo vende a un tercero. Entonces, si se declara nula la compraventa, yo tendría acción obligatoria contra ese tercero para recuperar mi propiedad. Ahora, ¿qué pasa en el caso que en ese intertanto, entre la compraventa y la declaración de nulidad, ese tercero haya grabado la propiedad con una hipoteca? Entonces, también en este caso, uno podría hacer caducar esos gravámenes, porque esa persona nunca había sido dueño de la cosa. Es importante destacar que este efecto de la nulidad opera respecto de todos los terceros, sin distinción en cuanto si estaban de buena o mala fe. No obstante aquello, también es necesario tener en cuenta que existen ciertos supuestos de excepción, en que no se considera la acción obligatoria en contra de terceros. ¿Y cuáles serían estos supuestos? Excepciones en que no hay acción obligatoria contra terceros. Primero, el tercero que adquirió el bien por prescripción adquisitiva. Esta excepción deriva de las reglas generales en materia de modo de adquirir el dominio por prescripción, con la suficiente extinción de la acción que dicho derecho emanaba, ya que el tercero se habrá hecho dueño de la cosa, objeto del acto. De todas formas, el dueño original podrá disponer de la acción en contra quien enajenó el bien para la restitución de lo que haya recibido, a título de indemnización. El segundo caso, en el caso de rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme. Se declara nulo el contrato de compraventa por lesión enorme y por consiguiente la persona en que en su momento adquirió el inmueble, o sea, el comprador, y que había constituido, por ejemplo, una hipoteca o un usufructo sobre el inmueble, tiene que restituir la cosa, pero previamente debe purificarla de los derechos reales que haya constituido. Esta excepción deriva de lo dispuesto en el artículo 1895 del Código Civil. Además, tradicionalmente se agregan dos excepciones más, pero se ha señalado que para algunos serían excepciones más aparentes que reales. ¿Cuáles serían? Primero, la rescisión de la donación entre vivos. Por regla general, cuando se anula una donación, no existe acción contra terceros poseedores, según señala el artículo 1432 del Código Civil. Por ejemplo, el artículo 1426 permite dejar sin efecto la donación cuando el donatario no ha cumplido con la carga impuesta en ella, y si no cumple con la carga, el contrato se rescinde, pero no es en el sentido propio de la palabra, como sinónimo de nulidad, pues esa posee como causal de incumplimiento de los requisitos que el legislador ha impuesto. Y en este caso no se trata de los requisitos que la ley para el valor de un acto, sino cargas impuestas por las partes. Y el otro caso sería la rescisión del decreto de posesión efectiva. Estamos en el supuesto en que el presunto muerto reaparece y se rescinde dicho decreto, retomando los bienes a su verdadero dueño, subsistiendo las hipotecas y gravámenes. Se dice que es una excepción aparente, pues lo que se afecta es el decreto de posesión efectiva, que es una resolución judicial.
Ya hemos visto tanto la nulidad y la inexistencia que se enmarcan dentro de la ineficacia en sentido amplio, pero también teníamos causales de ineficacia en sentido estricto adentro, y aquí simplemente las vamos a nombrar como la resolución, que es el término de una relación contractual por sobrevenir un hecho futuro e incierto, que puede consistir o no en el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. También tenemos la terminación, que es la resolución que toma el nombre de terminación cuando se aplica a los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos en que van naciendo y extinguiéndose periódicamente las obligaciones. Ejemplo de un contrato de tracto sucesivo son esos contratos de arriendo que se van renovando, pongámosle cada mes. La inoponibilidad es una ineficacia respecto de terceros, de un derecho nacido en un acto jurídico o de uno declarado nulo, revocado o resuelto. Entonces, este acto que celebramos no podría yo oponerlo frente a terceros, porque para ellos sería inoponible. Un ejemplo de esto sería respecto a la cesión de crédito, que la norma exige de que se le comunique o se le notifique al deudor. Y si no se hace eso, como dice la norma, entonces el acto sería inoponible. Entonces, si yo cedo el crédito y no notifiqué al deudor, ese acto jurídico sería inoponible para el deudor, porque no cumplí con ese requisito. También está la resiliación o mutuo disenso, aquella convención por la cual las partes acuerdan dejar sin efecto el contrato. También está la revocación, que es la declaración unilateral de voluntad, consistente en la retractación de un acto jurídico ya celebrado. Incluso es posible en los actos jurídicos bilaterales o contratos cuando la ley lo permite. Y también está la caducidad, que es la pérdida de un derecho por no haberse ejercido por su titular durante un plazo o término fijado para su ejecución por la ley o la voluntad de las partes. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.